Bueno, es una exposición fotográfica que pretende hacer conciencia a la población para desnaturalizar la violencia que se ha venido dando en contra de las mujeres a nivel de Guatemala. El consorcio Ishokib ha seleccionado estas fotografías tan fundamentales a través de un concurso fotográfico denominado Retrato de Dignidad, en donde fueron seleccionadas 15 fotografías, de las cuales se obtienen los primeros lugares, que son las fotografías que aparecen en marcos grandes, y lo que pretende es eso, concientizar a la población por medio del arte. En esta ocasión, ¿cómo fue la selección de este concurso? ¿Cuál fue la convocatoria? ¿De qué manera se llevó a cabo? Bueno, fue realizada por medio de las redes sociales, específicamente por la página de Facebook del consorcio Ishokib, en donde participaron más que todo varias personas a nivel nacional. En este caso, en nombres de algunos fotógrafos quienes hayan ganado este concurso. Bueno, resalta una fotógrafa huehueteca, Ana Jocelyn Martínez Monzón, quien tuvo a bien participar y se ganó 3 lugares de esta competencia. En esta ocasión, pues, como consorcio Ishokib y dentro de la organización también de la mujer dentro del Consejo Municipal de Desarrollo, que me imagino también forma parte de este movimiento, ¿o totalmente independiente? Independiente, pero sí estamos trabajando en alianza con la Dirección Municipal de la Mujer y la Secretaría Presidencial de la Mujer. En esta ocasión, la invitación a la población para que venga y qué es lo que precisamente va a poder visualizar en esta exposición. Bueno, es un cordial llamado a cada una de las personas que nos ven por medio de esta pantalla para que se den cita acá a las instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y puedan reflexionar sobre posiblemente algunos actos que no se consideren violentos, pero por medio de estas fotografías pretendemos hacer conciencia a la población. Bueno, en primera instancia agradecemos a la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché por el espacio y por haber autorizado esta exposición fotográfica dentro de la instalación, ya que por medio de las gestiones se ha logrado tener este espacio acá.